¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Este es tu programa Somos o No Somos. Te damos la bienvenida a tú que te acabas de conectar a esta transmisión en vivo, a todos nuestros amigos que nos acompañan. Hoy te damos la bienvenida y también le damos la bienvenida a nuestro amigo el licenciado Carlos Rábago. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Gracias, Eduardo. Bendecida noche para ti también. Bien, pues hoy tenemos un tema que está acorde a la situación que estamos viviendo. Lamentablemente hemos tenido situaciones en las que hemos tenido que despedir a familiares, amigos, y hemos tenido que ir pues avanzando en esta vida, dejando atrás a aquellos que han partido. Bien, el tema de hoy hablaremos de los duelos y cómo lograr vencer esa etapa. Carlos, ¿qué serían los duelos o cómo podemos explicar el tema de los duelos? Digo, a veces no se nos hace fácil brincar esa etapa cuando un ser querido se nos va o cuando tenemos que cerrar ese ciclo de una situación que vivimos, favorable o desfavorable. Ampliamos un poquito el tema con respecto a duelos, Carlos. Bienvenido. Sí, Eduardo, gracias. Fíjate qué difícil es hablar de duelos y pérdidas ahorita porque estamos en un escenario completamente distinto al que pareciera ser ordinario cuando hablamos de duelos y pérdidas, porque ahorita tú decías, estamos despidiendo amigos, estamos despidiendo familiares, estamos despidiendo conocidos, pero estamos despidiendo es un decir, Eduardo, porque estamos a la distancia, porque estamos despidiendo sin ese acompañamiento, sin ese el último adiós, sin ese dar un pésame, sin ese acompañar el féretro, la caja. Entonces pues te decía que estamos en un escenario completamente distinto, porque ahora hay que llorar obviamente a la distancia, ahora hay que dar por hecho muchas de las veces el poder aceptar que ya me informaron que fulano de tal, que un conocido ya no está, ¿no? Y digo darle por hecho porque anteriormente Por lo menos íbamos a la funeraria y alcanzábamos damos fe, dábamos además. fe de que la persona había fallecido. Y la verdad, fíjate que si bien es cierto, Carlos, lo que comentas, estamos en una situación bastante difícil. Digo, de repente te enteras por las redes sociales que fulanito de tal pues ya falleció. Y si antes era difícil cerrar el ciclo, decir, bueno, pues es que esta persona era muy cercana a mí y lo apreciaba y lo quería, y aún yendo a verlo en el féretro decíamos, es que no lo puedo creer. Ahora imagínate que nada más te quedas con la idea que la persona falleció, pero ya no tuviste ni siquiera la oportunidad de despedirte. Hablamos a veces de duelos abiertos, ¿no? De duelos inconclusos, de duelos patológicos donde queda la persona, decimos, abierta, sin llegar a cerrar ese ciclo de duelo, ¿no? Sin llegar a cerrar esa pérdida completamente. Imagínate, Adato, qué tan fuerte es que de por sí hablar de la muerte, de por sí hablar de la pérdida, nos cuesta tanto trabajo aceptar que un familiar, nos cuesta tanto trabajo aceptar que un amigo, que alguien conocido, se ha ido. Entonces, y es cuando entramos primero en lo que es la negación, ¿no? Nos resistimos a creer, negamos. ¿Cuántas veces hemos dicho, no puede ser, si yo hablé con él ayer, si estaba tan bien? Lo acabo de ver, Lo ¿verdad? acabo de saludarme, lo acabo de ver y no se miraban enfermo. Bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece? Si a marcar esa gran diferencia entre lo que se le llama como la muerte súbita y la muerte que se le llama anticipada, ¿no? ¿Cuál es la muerte súbita? La muerte súbita precisamente es esa, dato. Es la que no esperabas, la persona ni estaba enferma, la persona ni presentaba síntomas, no presentaba ni siquiera ni un tipo de indicador que nos dijera que estaba enfermo, que algo le iba a pasar, no lo veías angustiado, no lo veías presionado, no lo veías, ahora sí que con la presión, con el azúcar, nada, pareciera ser que todo estaba normal. Pero ¿qué crees? Pero por un accidente, por algún tipo de tragedia, muere. Eso se le conoce como la muerte súbita, cuando no esperabas que esta persona, ni siquiera imaginabas que esta persona podía perder la vida. Se dice, Deodato, que este tipo de muertes, las muertes súbitas, son las que más tardan en sanar. Porque cuando se da la muerte,
anticipada se le conoce, porque pareciera ser que el paciente, bueno, el familiar lleva un proceso de enfermedad. Sí, te vas preparando. Por supuesto, y parece ser que en ese proceso de acompañamiento de enfermedad, pues vas preparándote, como tú dices, ¿no? Vas viendo a tu familiar, a tu amigo, a tu conocido, y cada vez más lo vas viendo más complicado, se pone más grave, ya de repente, bueno, cayó en paro, cayó en coma, cayó en mil cosas que te pueden complicar, pero en ese proceso pareciera ser que nuestro cerebrito va entendiendo que algo va a pasar, ¿no? Entonces pareciera ser que cuando hay una muerte anticipada, no es que no duela, lo aclaro, sino parece ser que hay un colchoncito que amortigua, ¿no? Duele igual, yo creo que duele igual, lo único es de que nosotros vamos viendo esas transformaciones físicas de la persona, digo, obviamente se empiezan a demacrar o empiezas a ver que empezamos a decirle, no, pues es que ya se nos va y no le han avisado, ¿no? Como luego se dice, ¿no? Que ya la persona empieza a presentar esos cambios de acercarse a ese trance de la muerte. Pero bien dices tú que la muerte súbita es difícil de aceptar. Yo a lo personal tuve un caso personal, la muerte de mi padre. Mi padre murió en un accidente y de estarme diciendo en la mañana nos vemos a mediodía para ir a un mandado, a las 2 de la tarde nos vemos, pues resulta que a las 2 de la tarde fallece en un accidente y te quedas con ese, híjole, pues que me dijo que nos íbamos a ver y estaba muy bien y estaba muy sano y batallas para cerrar ese ciclo en el que, bueno, sería cierto, no sería cierto, y se te vienen muchas cosas a la mente. Todo eso es lo que necesitamos saber cómo hacerle, Carlos, para poder cerrar esos ciclos. Yo en lo personal creo que me tardé muchos años, estoy hablando que esto ya tiene casi 30 años, y todavía años atrás batallaba yo para cerrar el ciclo. ¿Cómo le podemos hacer para que en condiciones de una muerte trágica o accidental, o en lo que estamos viviendo ahorita, y no necesariamente la muerte, Carlos, porque fíjate que ahorita estamos viviendo esa incertidumbre pues esa inquietud de que, pues fíjate que fulanito de tal se enfermó de coronavirus, y una de dos, o se salva o se muere. Y empiezas a tener esa incertidumbre de ching, pues es que yo lo conozco, es que es mi amigo, o ya se murió tu compadre, ya se murió tu amigo, el doctor fulano tal acaba de fallecer, y dices tú, bueno, ¿cómo me preparo yo para ese tipo de situaciones, o cómo le hago yo para que cuando suceda poder cerrar esos ciclos? Primero entender que hay duelos, ¿sí? Hay pérdidas, hay muertes significativas, hay otro. Necesitamos entender cuál es la muerte significativa, porque tú lo dijiste, no todas las muertes tienen el mismo poder, tienen el mismo nivel de dolor, no todas las pérdidas también, ¿sí? Hay gente, créemelo, hay gente, y esto lo he compartido cuando doy conferencias de tanatología. Es increíble que me he encontrado en el consultorio a personas resolviendo duelos de mascotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mascota fue tan significativa, llegó a formar parte tremendamente de esta persona, ¿sí? Que rebasó más allá del sentimiento, créemelo, y que cuando muere la mascota entra en todo un proceso de duelo como si hubiera sido una persona. De hecho, perdón que te interrumpa, este tipo de duelos se ve muy frecuentemente en los niños con las mascotas, ¿no? En el apego que pueda existir, por supuesto. Acuérdate que la mascota en casa muchas de las veces viene a ser una función terapéutica, ¿sí? Por eso le llamamos a las mascotas, le llamamos el terapeuta en casa, ¿no? Porque muchas de las veces a través de la mascota es donde podemos sanar muchas cosas, ¿no? La parte afectiva, la parte de soledad, la parte de enojo, la parte de frustración. Si ando, no sé, agüitado, me voy con la mascota, ando enojado, voy con la mascota, sí. Entonces yo creo que, y pues imagínate, entonces el día que muere la mascota, pues obviamente ese día mueren muchas cosas conmigo, que es lo que vamos a estar platicando ahorita. Vamos a diferenciar, Alberto. ¿Hay muertes significativas? Sí. Y cuando hablamos de muertes significativas, hablamos que no va a ser lo mismo para ti, para mí, la muerte de un ser querido. Vamos en el mismo rol que juegue, y lo pongo así. No es lo mismo para ninguno
que muera papá. Yo he preguntado y creo que una vez lo compartimos que decíamos, bueno, ¿qué crees que duela más? ¿Que muera un papá, que muera un tío, que muera una abuelita, ¿no? Sí, y obviamente es difícil decirlo. De entrada tú puedes decir, bueno, mamá, papá, pero no podemos saber porque no sabemos quién de los tres realmente fue más significativo, ¿no? Claro. Fue más importante. Hay gente que la abuelita, ¿sí?, llegó a ser el rol de mamá. Llegó a ser el rol tan importante que para ellos el día que muere la abuela muere todo. Entonces el día que muere papá, muere mamá, pues sí me dolió, sí le lloré, sí lo sepulté, pero no fue tanto el impacto como cuando murió y te dicen quién realmente tuvo ese significado, ¿no? Imagínate cuando en una familia pierden, extravían el anillo de generación en generación, Alberto. Porque lo usó el tatarabuelo, y luego lo pasó al bisabuelo, y luego lo pasó al abuelo, y luego lo pasó al nieto, y ya va ahorita en la quinta, sexta generación. Pero ¿qué crees? Al de la séptima generación se le pierde. ¿Sí? Entonces es también un tipo de duelo significativo porque estás hablando que es un objeto que simboliza mucho generaciones de esa familia. Por eso el tema es duelos y pérdidas. Si bien es cierto que vamos a hablar ahorita del dolor de la muerte, pero quiero diferenciar también lo significativo que son las pérdidas también. Hay gente ahorita que está llorando, que está sufriendo su duelo de pérdida de trabajo, su duelo de pérdida de salud, su duelo de pérdida económica, su duelo, ¿qué más está perdiendo la gente ahorita, no? El duelo de la esperanza, ¿no? Hay gente que está perdiendo ahorita la esperanza, que está perdiendo la fe, el duelo de estar encerrado en casa, de haber perdido la libertad de dato. Todos esos son duelos que, créeme, lo que cuesta trabajo aceptar, que cuesta trabajo irnos recuperando poco a poco. Si partimos para diferenciar un poco de lo que son las muertes y las pérdidas significativas, podemos comenzar por aquí, ¿eh? Sí, que probablemente haya pérdidas que no tengan la fuerza, el poder para desequilibrarme, para obviamente inquietarme, para alterarme, para ponerme en un escenario doloroso, ¿no? Porque al final de cuentas a lo mejor no fue una pérdida significativa, pero habrá pérdidas, Adioto, donde realmente me descontrole, me descompense, me desequilibre, porque esa pérdida seguramente tuvo poder, seguramente fue tan significativa para mí que lo recalco en palabras que me han dicho los pacientes, porque cuando esa persona murió, pareciera ser que murió algo dentro de mí también. Fíjate que, hemos experimentado todo tipo de pérdidas. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido algo tan simple que se nos pierde o nos roban el teléfono celular? Y no nos preocupa el aparato, sino las fotos que traíamos adentro y que ya no vamos a poder recuperar. Que son de ese tipo de pérdidas que son también hasta cierto punto significativas, pero a una escala menor, como bien lo mencionas. No te producen un dolor, pero sí te generan esa inquietud de decir, sí, es algo que yo pude haber previsto, que las pude haber respaldado, que las pude haber quitado, y no, aquí las dejé y se me perdió. O cuando entran a tu casa y te roban la cámara de video y ahí tenías el video de la boda. Pues hijo, o sea, momentos especiales que vas a perder y que no puedes recuperar, que también son pérdidas. Pero hablando de pérdidas, Carlos, yo creo que lo más importante es que nosotros, en casa y todas las personas que nos estén viendo, empecemos nosotros a identificar qué es lo que a mí me tiene en una situación incómoda, ¿sí? O qué he perdido que valga la pena sanar, o mejor dicho, ¿cómo le hago yo para identificar qué es lo que ya debo de sanar, cerrar ese ciclo y continuar? Porque habemos muchos casos, o hay muchos casos en los que todavía estamos arrastrando pérdidas de mucho tiempo atrás, no las hemos podido cerrar y no podemos avanzar. Y el momento que no podemos avanzar, pues obviamente nos quedamos ahí ciclados. Sí, y luego de repente vamos a regresarnos al tema de la muerte. Y luego de repente cuando parecía ser que la gente no favorece en ese proceso, ¿no? A mí me han preguntado, psicólogo, ¿qué es lo que no se debe hacer o decir en un funeral, ¿no? Y luego yo lo primero que le digo es que lo que decimos, lo decimos de corazón, pero a veces no es la mejor forma, ¿no? Fíjate que a mí me pasó una persona
muy cercana a mí, fuimos a un funeral y llega y en vez de decir cuánto lo siento, le dice muchos días de estos. Imagínate. Pero fue la expresión Sí, en ese claro. momento, ¿no? Entonces nos quedamos viendo así, pero al final de cuentas yo le preguntaba, bueno, ¿por qué dijiste muchos días de estos? Pues porque la persona ya está descansando, al final de cuentas pasó un proceso de enfermedad muy difícil, muy dura, pues qué mejor que ya esté descansando, a eso se refería, pero probablemente la interpretación no fue la Sí, y adecuada. al final de cuentas no es quien está recibiendo ese De tipo mensaje. de mensaje, pues obviamente para empezar ni está conectado muchas veces. A mí yo les he dicho, ni te esfuerces, créemelo, cuando vayas a un funeral, cuando te toque dar el pésame y que esté todo el escenario doloroso, no te esfuerces tanto, porque la persona está encerrada en su dolor, porque la persona está enconchada viviendo su proceso. Y a veces creemos que con estar hable y dice, le queremos como que amortiguarle el dolor, y no se trata de eso. Te decía que a mí me han preguntado qué errores se cometen, y yo le digo, lo primero que decimos es, ay, pues ya está descansando. No, porque te va a decir otro, pero yo no quiero que descanse, o sea, yo quiero tenerlo aquí conmigo. Claro. Yo no quería que descansara. Y otra frase, doctor, ya tienes un ángel en el cielo que te va a cuidar. No, yo no quiero un ángel en el cielo, o sea, yo quiero a mi hijo aquí, yo quiero a mi papá aquí, yo quiero a mi hermano aquí, yo quiero a mi mamá aquí, no quiero un ángel en el cielo. No sé si me explico, Claro. doctor. Yo creo que la mejor forma de acompañar a alguien, yo siempre lo he dicho, es estando ahí. Y muchas de las veces, Diodato, sin ni siquiera hablar, sin ni siquiera decir nada, es llegar, dar el abrazo, estar en compañía y darle la oportunidad de que alguien viva su dolor, que alguien viva su duelo. Es súper incómodo decir cuando alguien llega y te dice, sé fuerte, ¿no? Sé fuerte, espérame, se murió papá, se murió mi hijo, se murió mi hermano, se murió quien se haya muerto. No me pidas que sea fuerte. Soy humano. Por supuesto, yo siempre he dicho, imagínate el día que tú tengas la desgracia de perder a un familiar y que alguien llegue y te diga, sé fuerte. Pues yo creo que lo primero es todo lo contrario, es darle la oportunidad al otro, precisamente desde ahí, desde su proceso de, por eso te decía, de velorio, ¿sí? Que vaya sanando, ¿no? Que vaya cerrando eso. Por eso te decía que ahorita el escenario en el que estamos está medio complicado. Muy complicado. Muy complicado porque pues no se da ese proceso, ¿no? Fíjate que ahorita, bueno, al menos aquí en Nuevo Laredo ya hubo ahí una transición de que, bueno, sí están velando, pero con poquitos invitados o poquitas familias, un círculo muy cercano de 10 personas. Pero recién inició el proceso de las muertes por coronavirus, o sea, del hospital ya no te lo dejaban verlo, te lo entregaban ya cremado, o sea, ni siquiera sabías si era o no tu familiar, la persona que estaba muriendo. Entonces sí, la verdad era una situación bastante difícil. Entonces yo creo que aquí lo importante es, Carlos, la pregunta que te hacía ahorita hace ratito, bueno, ¿cómo ir cerrando estos ciclos? Nos hemos topado con experiencias donde un familiar fallece y obviamente pues se quedan todos sus enseres, todas sus cosas, ¿verdad? Su ropa y todo lo demás. ¿Y cuántos no vemos que, pues, ay, déjalo, es que era de papá, ay, déjalo, es que era de mamá, ay, déjalo, y deja el cuarto como estaba? Yo creo que todo eso hace daño a los que viven en el entorno, porque queremos conservar físicamente algo que ya no está. Es parte de la negación, Adiodato, es parte de una conducta de negación. Te voy a mencionar varias cosas que indican una negación. ¿Qué es negación? Es no aceptar de que alguien ya no está, es no aceptar de que alguien ya se fue. Y obviamente, Adiodato, cuando no acepto y no termino de aceptar de que esta persona ya no está, pues muy difícil se va a completar el proceso de sanación del que tú hablas, ¿no? Indicadores de una negación. Yo creo que lo primero es lo que tú acabas de decir, ¿no? A mí me ha tocado escuchar en consultas que dice, psicólogo, el sábado, ahí te va a través de los sentidos, primero, el sábado me visitó mi papá. ¿Cómo? Dijo, sí, el sábado. Mire, todo el día
olí su perfume. Mi papá, que tiene 5 años de muerto, el sábado, yo estoy seguro que el sábado estuvo en la casa. Órale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el día estuvo el perfume que él usa. Esa es una, ¿eh? Ahí te está diciendo otra vez El olfato. del olfato. Y luego te dice, el otro día en la tarde me visitó mi mamá. Sí, dijo, sí, tiene 3 años de muerta, pero ahí estuvo, yo la vi. Yo pasé de la sala a la cocina, pasé. Y estaba en el sillón que siempre se sienta. Ahí la vi sentadita. Ahí se me hizo verla. ¿Sí? Ya pasamos del olfato A la vista. a la vista. Y luego te dicen, el otro día, mi papá me visitó. ¿Cómo? ¿Sí? Dijo, yo estaba lavando las vasijas, estaba tan concentrada lavando los trastes, que yo sentí que me tocó. Ahora. Yo sentí que me tocó. Yo sentí que me agarró el brazo, como siempre lo hacía. Y ahí vamos otro sentido. El tacto. Sí. Y luego dice, ¿cómo? Dice, sí. Y yo lo voy sintiendo. Dice, y el otro día escuché sus carcajadas. Dijo, no hubo duda, para mí no había duda. Mi papá, mi mamá, mi hijo, ponle el nombre que tú quieras, estaba ahí. Porque oí sus carcajadas, porque vi que estaba ahí sentado, porque me tocó, sí, porque sí olí su perfume, olí el spray que utilizaba, olí no sé qué, olí el cigarro que fumaba, ¿vamos? Entonces desde ahí, Adeodato, es muy difícil, ¿sí?, que se vaya dando un proceso de sanación, y vamos corriendo el riesgo de que esto se vaya a convertir en un duelo patológico. El duelo patológico es, como tú lo dijiste, cuando llevas años y años y años y no lo has resuelto, no has sanado. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente no quiere resignarse y no quiere aceptar que esa persona ya no está, que esa persona murió. ¿Sabes por qué? Es increíble lo que me encuentro en terapia, porque mucha gente cree que aceptar que ya no estás, ¿sí?, me convierte en malo. En no quererte. Sí, me convierte en una persona que ya lo que quiere es deshacerse del muerto. Y no, yo les he dicho, ten cuidado, porque ¿cuántos por no aceptar, Adeodato, que ya no está, que ya se fue, vamos, que ya murió? ¿Cuántos llevan años cargando al muerto, cargando difuntos, por no ponerlos? En tanatología hay una frase que dice, Adeodato, los muertos, muertos están, y ellos necesitan estar en su lugar. No los dejamos descansar, es lo peor. Muchas veces suele pasar eso. No es tanto que el otro, ¿sí?, no quiere descansar, ¿verdad? Porque a veces decimos, no quiere descansar porque aquí anda. Aquí anda porque no quiere descansar, o aquí anda porque no lo quieres dejar ir, ¿no? Ese es un dato. 2, es increíble que dentro de la negación, dentro de la no aceptación, y fíjate lo que voy a decir, aparte de andar cargando al difunto, aparte de andar cargando cadáveres, ¿sí?, aparte de andar diciendo, es que yo era bien feliz, yo era tan feliz, pero desde que se murió mi hijo, desde que se murió papá, desde que se murió mamá, tú no sabes, pero yo era bien trabajador, yo era bien dinámico, pero desde que se murió la abuelita, ¿sí? Eso es cargar al muerto, eso es andarle presentando al muerto a todo mundo, y decirle, ¿sabes qué? Yo era feliz, yo era entusiasta, yo era, hacía mucho ejercicio, yo bailaba mucho, yo salía, yo me divertía, yo sonreía, yo me carcajeaba, pero ¿qué crees? Pero desde que morí, desde que se murió, desde que perdí, desde que se fue, desde que, vamos. Desde que me lo quitaron. Sí, por supuesto, pero viene la cosa más, para mí, tremenda que he visto dentro de los procesos de duelo. Se llama momificar al muerto, ¿sí? Y dentro de momificar al muerto te lo represento de tal forma. Imagínate qué es momificar al muerto. Imagínate que tú entras, ¿sí?, a una casa donde te invitan una taza de café, te sientas en la sala
y lo primero que ves es un cuadro grande. Pues es la sala, y en la sala acostumbramos a lo mejor a colgar cuadros, pero este es un cuadro no muy ordinario, ¿no? No muy grato. Sí, y aparte no muy grato, porque el cuadro está casi al tamaño de la pared. Y en ese cuadro está reflejado el ataúd con la persona muerta. Ay, caray. Así tal cual, Adeodato, ¿eh? Y son casos reales que se presentan en procesos de duelo, ¿sí? Ahí está el cuadro de la vez que lo velaron, le tomaron la foto, la mandaron a ampliar y ahora está en la sala. Eso se llama momificar al muerto. Ahí está. Porque no acepto que te vayas, no acepto que me abandones, no acepto que me dejes, no me resigno a ya no verte, no me resigno a ya no tocarte, no me resigno a estar a que estés lejos de mí. Y como no lo acepto, como lo sigo negando y como obviamente me sigo resistiendo a eso, la mejor forma de tenerte presente aún, ¿qué crees? Es momificándolo. Imagínate el impacto, Adeodato, ¿sí? que se tiene cuando no hay ese proceso saludable, cuando no hay esa aceptación. Claro que duele aceptarlo, claro que son momentos dolorosos, claro que es complicado poder tomar una decisión de decir, acepto, Carlos, que los muertos están. Acepto que mamá, que papá necesitan irse a descansar. Esto decirlo es muy fácil, Adeodato. Pero también cuántas veces entra la parte de la culpa, ¿eh? ¿Sabes cuántos duelos no se sanan por culpas? ¿Por qué te fuiste si teníamos un conflicto y no lo sané? ¿Por qué no alcanzamos No a te alcancé, sí, ¿Por qué no no te pedí alcanzamos a perdón. perdonarnos antes? ¿Por qué no alcanzamos a sanar esto? ¿Por qué no alcanzamos a decirnos? ¿Por qué no me alcanzó el tiempo? ¿Por qué no me adelanté? ¿Por qué no vencí mi egoísmo? ¿Por qué no me llené de humildad cuando todavía estabas con vida? Y créeme que todos esos son ingredientes que te van llevando y encaminando a un posible duelo patológico, ¿eh? Al no aceptar y obviamente a no llegar a lo que se le dice en tanatología, pues obviamente la aceptación y la sanación de poder entregar, de poder dejar de cargar al muerto, de poder dejar de tenerlo en casa a través de los 5 sentidos, de poder decir, me parte el alma, me parte el corazón, pero necesito dejarte ir. Fíjate que a mí me decía una persona, me decía, oye, es que pues a ti ya se te han muerto varios familiares, ¿cómo le haces pues, para no verlos en la casa y para no tener? Le dije, mira, yo también al principio sí batallaba un poco, le dije, pero ahorita yo aprendí una máxima muy sencilla y muy fácil. El que se murió, si está en el cielo, no creo que quiera salir para andar acá. Y si le tocó irse al infierno, no creo que lo dejen salir para andar acá. Así es que bien sencillo, el muerto está en la casa, como bien lo dices tú. Pero fíjate, Carlos, que hablamos ahorita de los duelos de la muerte, pero sé que también está conectado en este programa de Somos muchos jóvenes que nos ven y que los saludo el día de hoy. Pero el proceso de duelo también se vive en vida, y eso lo vemos, por ejemplo, con los adolescentes, con la pareja. Andan de noviecitos muy bien y de repente pues el novio la deja o la deja. Y el novio ya trae otra chava y la muchacha todavía se está cortando las venas por el muchacho. Y no lo puede dejar ir y no lo puede dejar de pensar en él porque lo quiere, porque lo ama, por lo que tú mandes y gustes. Pero también es un proceso de duelo que también hay que cerrar. Yo creo que es importante también hacerle ver a los jóvenes que esos duelos también hay que cerrarlos, porque al final de cuentas son separaciones que a lo mejor no es tan pesado de que ya no lo puedes ver, no, pero a lo mejor te da más coraje porque ya lo ves con la otra, ¿no? Pero al final de cuentas son procesos que también hay que cerrar. Este duelo aplica también en este concepto, Carlos. Por supuesto, yo creo que primero a los papás, Adeodato, yo creo que jamás minimices un duelo de tu hijo. Porque uno de los graves errores, de los más graves errores, Adeodato, cuando nuestros hijos están en ese duelo de pérdida de pareja, nosotros en nuestro dolor como papás de ver a nuestros hijos así, en nuestro querer blindarlos para que no estén sintiendo ese dolor,
luego comenzamos a utilizar frases como que ya, mijo, hay muchas, hay Ni que valiera tanto, sí, ¿no? y esos son los graves errores que podemos cometer, porque puede haber muchos, puede haber muchas niñas, muchos niños, pero ¿qué crees? Pero esa es la significativa o el significativo para tu hijo. Y necesitamos comenzar primero dándole el nivel que tiene, el poder que tiene, el significado que tiene, el duelo que está viviendo nuestro hijo, para poderlo ayudar, doctor. Porque si desde ti como papá, ay, mijo, estás llorando porque te dejó, porque te cortó, estás llorando porque ya no quiso estar contigo. Si tú lo estás minimizando, créemelo, desde ahí no le vas a favorecer en nada, porque él lo va a entender que no lo entiendes, que no eres empático, que no estás compartiendo su dolor. Él está compartiendo una pérdida, él está compartiendo un duelo, él está sintiendo, ¿sí? Obviamente ese proceso doloroso que es una ruptura, que es un duelo, es una pérdida, y no podemos minimizarla con ningún tipo de comentario. Claro. Duelo es duelo, dolor es dolor, y sufrimiento es sufrimiento. Porque para él es una pérdida significativa. Se está yendo quien él creía, ¿sí? Que se iba a quedar para siempre, con el que él compartió muchas cosas saludables, con el que compartió mucha idealización. Vamos, entonces no podemos, comenzar a decir, el minimizar que algo pequeño es una ruptura. Desde ahí no podemos favorecer a nadie. Y la ventaja es de que cuando los hijos lo manifiestan, pues nos están pidiendo a gritos la ayuda, ¿no? Cuando están diciendo o te están expresando ese dolor. Lamentablemente hay otros casos donde ese mismo dolor por la ruptura ya es tanto su razón que los lleva a tomar decisiones drásticas, como es el atentar contra su vida. Y hay muchos que lo logran. ¿Y por qué se ahorcó? Pues porque lo dejó la novia. O sea, imagínate hasta dónde una separación, una ruptura, una pérdida maltratada te puede llevar a una consecuencia más grave, ¿no? Por supuesto, porque estamos hablando de pérdida significativa, ¿sí? Acuérdate que hay adolescentes, hay jóvenes a las y a los que les ha dolido más una ruptura amorosa, ¿sí? Que la misma muerte de un familiar, de un papá, de una mamá, de un hermano. ¿Por qué? Muchas veces dices, ¿por qué? Bueno, son muertes significativas. Fíjate que, viéndolo desde este punto de vista, que lo digo, el tema se amplía como no tienes una idea, y muchas veces nosotros como padres o como adultos no alcanzamos a distinguir este tipo de situaciones. ¿Cuántas veces nos ha pasado también que nuestro hijo está en la escuela, va muy bien y por alguna razón le fue mal, reprobó la materia, reprobó el año, tiene que volver a repetir año? Para nosotros es una pérdida de tiempo, pero para él también fue una pérdida de su capacidad de poder salir adelante. Y lejos de que él acepte esa situación, porque al final de cuentas quiero encasillarlo o quiero encaminarlo al tema. ¿Cómo lo tratamos al hijo cuando pierde o reprueba el año? Pues eres un burro, eres un penitente, esto, lo otro, y empezamos a echar. Pero no vemos las causales por las que él reprobó, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, también es una pérdida. Esta situación también es una pérdida, porque al final de cuentas ya no pudo seguir con sus amigos con los que iba. Ahora tiene que enfrentar con el que dirán de la gente. Ahora tiene que enfrentar con que mi papá me dice que soy un burro. La burla, Sí, los señalamientos, las etiquetas. Así es. Entonces, lo comento para ponerlo en el escenario, porque al final de cuentas nosotros como padres a veces no nos damos cuenta que nuestros hijos generan pérdidas constantemente, o nuestra familia genera pérdidas constantemente, como bien lo decías, una mascota, un amigo, un familiar, incluso un artículo preciado. ¿Cuántas veces acababa de ver ahí una publicación aquí en Facebook donde una persona decía, es que pues me robaron mi camioneta y yo quería mucho mi camioneta, era de modelo antiguo y me quitaron una parte de mi vida? ¿Cuánta gente sufre porque se le pierde el celular? Y más sufre cuando la esposa lo agarra, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero como el celular es algo significativo,
pues obviamente entra en un proceso de, ¿qué me gustaría que fuera quedando como mensaje? Yo siempre le digo a mis pacientes que siempre es importante vivir las etapas de duelo. La negación, se vale que lo niegues, se vale que digas no es cierto, no puede ser, esto no me está pasando, si esto no puede suceder, dime por qué a mí, dime que no es cierto, por favor dime que no es cierto, que no está sucediendo, dime que estás jugando, dime que esto es una pesadilla, dime que lo soñé, todas las frases habidas y por haber dentro del proceso de negación. Si él no es cierto, él no puede ser, él no lo creo, él me está mintiendo. Y yo le digo a mis pacientes, se vale, por supuesto que se vale, porque se vale que tú te estés negando a aceptar que una realidad, una pérdida dolorosa, como se vale la ira también. Se vale que te enojes. ¿Cuánta gente se enoja con Dios? Le echa la culpa a Dios. Ahora sí que reniega de Dios, se pelea, pone en duda su fe, la pone a tambalear. Y yo siempre digo, se vale, por supuesto que se vale, porque se vale que te enojes. Lo vimos cuando hablamos del tema de inteligencia emocional, que vimos las diferentes emociones, las diferentes válvulas de escape, y veíamos que una de ellas es el enojo. Yo le digo a mis pacientes, se vale que estés enojado ahorita con Dios, se vale que estés enojado con los doctores, se vale que estés enojado, ¿sí? Con quien tú creíste que no te apoyó lo suficiente, que no hizo lo suficiente, que minimizó el problema. Se vale que ahorita te estés alejando de la gente de tu enojo, claro que se vale. Lo que no se vale, les digo yo, es que ese enojo, que esa negación, ¿sí? Esa ira, la eternices. ¿Sabes por qué? Porque si no te va a pasar como mucha gente que va a mi consultorio con duelos de 25 años, con duelos de 30 años, con duelos de 45 años, y todavía vestido de negro, todavía las cortinas negras en casa, todavía el cuarto sin tocar, todavía no se permite música en esa casa, todavía no se permite fiestas en esa casa, todavía después de 35, 40 años, ¿sí? no se hable, ¿sí? No sé si me explico. Y obviamente son duelos patológicos que yo digo, caray, hace 30 años murió el hijo y tristemente hace 35 años también moriste junto con él. Porque ahora tú eres un muerto en vida desde hace 35 años. Porque no te has dado la oportunidad de aceptar que tu hijo ya no está. Y eso te está llevando a actuar como un muerto en vida. Porque no tienes vida, porque estás de luto, porque estás viviendo en tu soledad, porque estás viviendo, ¿sí? En ese encierro, ¿sí? En ese ciclo de dolor, de encierro. ¿Cuánta gente cuando muere alguien lo primero que hace es encerrarse? Pareciera ser que es autocastigo, ¿no? O sea, me castigo. Y yo creo, Aldo, yo les digo también a mis pacientes, hablándote del proceso de duelo y contestando la pregunta de qué podemos hacer. ¿Se vale negarlo? Sí. ¿Se vale enojarte? Sí. ¿Se vale no aceptarlo? Sí. ¿Se vale de repente sentir culpa? Sí. ¿Por qué no? Se vale al principio. Sí, pude haber hecho más. Si le hubiera hablado. Si le hubiera hecho caso. Si me hubiera acercado, hombre. Si le hubiera ofrecido ayuda. Si hubiera ido. Si hubiera ido. ¿Sí? Y obviamente todos esos son indicadores que te van haciendo sentir culpable porque pudiste, según tú, haber hecho más, haber ofrecido más, ¿no? Haber movido más cosas para que esto no sucediera. Y vienes cargando en tu espalda el hecho de haber creído que si hablabas, que si te movías, que si decías, que si te acercabas, no hubiera pasado. Y yo creo que desde ahí, yo también le digo a mis pacientes, desde ahí es importante que entiendas que se vale que en su momento puedas llegar a sentirte culpable, sí. Lo que no se vale es que esa culpa venga
y cada vez la estés alimentando, alimentando, alimentando y se convierta, ¿sí?, en un gran peso que la traes cargando en tu espalda y que ya no te deja, ojo, ya no te deja vivir, ya no te deja estar ahí. Yo creo que esa es la forma en la que podemos comenzar a trabajar los duelos y las pérdidas, ¿no? El comenzar a sanar de una forma, en abrir todas las válvulas. Yo siempre, abre todas las válvulas, ¿no? O se vale que negocies, ¿no? Porque en una etapa de la negociación también, cuando hay dos tipos de negociaciones, ¿no? La negociación de decir, cuando alguien muere, decir, bueno, ya se murió y probablemente ya vaya a descansar. Ya empiezas a negociar, ¿no? Probablemente pues pueda tener mayor tranquilidad, ¿sí? Ese es un tipo de negociación donde ya vas haciendo una negociación preparándote a una aceptación, ¿verdad? Preparándote, pero todavía no llega, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando estás en negación y todavía no se muere? Estás viendo que ya tu duelo anticipado ahí está, porque estás viendo que está a punto de morir, que ya te dijeron que probablemente ya no hay nada que hacer, la noche. ¿sí? Y empieza tu negociación, ¿verdad? Desde tu fe probablemente. Si tú me la salvas, yo voy a misa todos los domingos. Si tú me la dejas, yo me alejo del vicio, yo me alejo del alcohol, me alejo del cigarro. Si tú me la permites o me lo permites unos años más, yo voy a San Juan de los Lagos y pago la manta. Voy a México, a la Basílica. Es una manera también de que en nuestra condición humana, Diodato, se hacen este tipo de negociaciones ante un proceso de duelo que estamos viendo y que por supuesto no queremos que se consuma, no queremos que llegue obviamente a concretar el duelo, y entra ese deseo de querer negociar, de querer hacer el trueque, ¿no? De querer decir, déjamela y te prometo que rosario todos los días a las 5 de la mañana y te prometo que, sí, y dependiendo te sea la fe, ¿no? ¿Qué vamos haciendo con este tipo de duelos, Ayudato? Yo lo primero que hago con mis pacientes es destapar todas las válvulas, porque es increíble que cuando se está dentro de un duelo, nadie sabe lo que tiene más el que lo está viviendo, y todos vivimos el duelo de diferente manera. A muchos nos cuesta aceptarlo, otros nunca lo han aceptado y nunca lo aceptarán, te dicen, ¿verdad? Entonces desde ahí está muy complicado que venga la sanación muchas veces para ellos, ¿no? Nosotros decimos en tanatología que mientras toques el tema y eso se convierta en una herida abierta para ti, se convierta en un dolor para ti, significa que todavía hay algo que se puede sanar ahí adentro. Y eso es lo que buscamos en terapia. Buscamos que el haber perdido tu objeto valioso no se convierta, ¿sí?, en una piedra de tropiezo para todo lo que en la vida sigue para disfrutar, ¿no? O sea, entendemos el dolor, entendemos la frustración, entendemos el duelo, entendemos la pérdida. Lo que es importante, le decimos al paciente, es que tú entiendas que esto es parte de un proceso y que ahorita se vale que reniegues, te enojes, te compliques, te grites, te digas o le digas a los demás, pero lo importante es sanarlo. Lo importante es superarlo. Lo importante es que te quede claro que no todo termina ahí. Que aún hay cosas, que aún hay personas que todavía te necesitan aquí y ahora. Fíjate que mencionas que hay cosas y personas que te necesitan. Muchas veces nosotros como padres de familia cometemos errores muy, muy fuertes. Acabo de ver el caso de una mamá que tuvo 3 hijas, le fallece la mayor, obviamente ya estaban grandes las hijas, la mayor tenía 14 años, la mediana 8, y al final de cuentas fallece la hija mayor y la mamá se encorajina tanto con la muerte de su hija que llega a decir, pues yo hubiera preferido 1000 veces que te murieras tú y no ella, porque ella era mi sostén, era mi bastón,
y le creamos una culpa innecesaria al siguiente hijo, donde lo frustramos y donde lo bloqueamos y donde le cargamos esa culpa innecesaria de la muerte de esta persona. Porque al final de cuentas nosotros no alcanzamos a medir el daño que hacemos precisamente en estas etapas que tú mencionas en tanatología, que es desde la negación hasta la aceptación, y no aceptan ni culpas a todo el mundo, inclusive te llevas de encuentro a tus propios hijos, y es que por tu culpa, ¿por qué no la cuidaste? ¿Por qué no te hiciste cargo? Si tú estabas ahí, si yo te la encargué, espérate, no era mi responsabilidad. O sea, al final de cuentas, cuando Dios te tiene pintada la rayita y te dice hasta aquí llegas, es hasta aquí llegas, ¿no? Entonces, muchas veces cometemos ese tipo de errores y nos llevamos de encuentro a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Yo creo que, Carlos, me gustaría que enumeraras, así como lo mencionaste ahorita, pero para dejárselos bien claro a nuestros amigos, las etapas precisamente en este proceso de duelo. Hablabas de la negación como primera etapa, la segunda etapa sería... Bueno, no necesariamente tienen que ir en ese orden, Adrián. Acuérdate que cada quien va a vivir su duelo de acuerdo a lo significativo, ¿eh? Okay. Hablamos de negación, pero no siempre se inicia con la negación, ¿eh? Hay gente que lo inicia desde la ira, desde el enojo, ¿sí? Okay. Desde el rencor, desde el renegar, desde el pelear. Vamos, hay gente que sí inicia con la negación, con no aceptarlo, con decir que no es cierto, que no está pasando. No me lo digas, no te quiero oír, no te quiero oír, estoy viendo tu cara, no me digas lo que estoy pensando. Si desde ahí ya voy entrando en negación, ¿sí me explico? Claro. Pero también hay gente que entra desde la negociación, te lo dije. O sea, gente que empieza a negociar al ver ya un proceso de duelo anticipado. Pero ¿por qué no, Dioto? Hay gente que también inicia su etapa desde una aceptación, desde una madurez espiritual, desde una madurez emocional, desde una muerte anticipada que le llevó todo el proceso. Bueno, ya no quedó más que aceptar, sí, que ya estaba ahí. Lo más complicado de todo es cuando el paciente se va quedando estancado en alguna de estas etapas del duelo, ¿no? A mí me ha tocado, y lo digo muy honestamente, y lo digo muy responsablemente, cuando trabajo duelos, a mí me ha tocado acompañar a pacientes al cementerio, ¿eh? Me ha tocado acompañar a pacientes al panteón a cerrar su duelo, a completar su duelo. Si bien lo hacemos a través de dinámicas, de cartas, de lo que conocemos como sillas vacías, de lo que conocemos como la hipnosis, de lo que conocemos como otros tipos de recursos y técnicas, bueno, también me ha tocado acompañar a gente que tardó en su proceso a aceptar que papá, que mamá, que el hermano, que el hijo, ponle tú el nombre que le pongas, está en un panteón y está sepultado. Y ahora nos toca, después de todo un proceso, después de que ya te enojaste, después de que ya entendiste la culpa, después de que ya te quedó claro que hubieras hecho lo que hubieras hecho, probablemente eso iba a pasar porque ya estaba grave, probablemente no fue tu responsabilidad. Cuando ya entendiste y te quitaste culpa, cuando ya entendiste y te quitaste rencores, enojos, negociaciones y demás, ¿sí? Es cuando puede ir la persona, inclusive, doctor, a poder enfrentarse con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Llegar y ver una tumba y ver el nombre de la persona con la fecha con la que murió. A ese grado se trabaja en lo que es la sanación de duelos, en lo que es la sanación obviamente de procesos para que no se conviertan en patológicos. Yo creo que cada quien vivimos de una manera distinta los duelos. Digo, hay quienes, yo en lo personal, cuando murió mi padre me decían, oye, ¿por qué no le lloraste a tu papá cuando murió? Tenía muchas cosas que hacer en ese momento como para ponerme a llorar, ¿no? Porque fue una muerte accidental. Que es otro error, perdona, Beato, que es otro error que creemos que cuando alguien no llora es porque no lo quiere, porque no le dolió, porque mira nomás se murió y no está llorando. ¡Qué frío! Oye, no le dolería. Mira el otro hermano, está deshecho.
Es una Llore y Magdalena. llore, mira, Magdalena, se me hace que aquel lo quería más. Ojo, cada quien vive el duelo a su manera, a su forma, vamos, y no necesariamente se tiene que llorar para poder expresar el dolor. Y fíjate que, digo, tocando el caso personal, a mí me sucedió que después de 5 años de que falleció y después de que pasaron muchas etapas, un de buenas a primeras, estando frente al mar, me puse a llorar y no sabía ni por qué. Después concluí que era esa parte que no había hecho por la muerte de mi padre, pero al final de cuentas, pues bueno, cada quien tenemos la manera de cómo vivimos nuestros duelos, cada quien tenemos una manera diferente de cómo nos afrontamos. También es importante que quienes vamos a dar esa noticia tengamos el tacto de cómo decir las cosas, porque hay quienes te la dejan ir como Juan por su casa. Digo, los invito a que si te toca dar una noticia, tengas el tacto para hacerlo, porque también la manera en cómo te comunican generas precisamente el tipo de reacción en la persona. Yo he aprendido la parte humanista de dato, porque cuando yo comencé a trabajar en la tanatología, pues obviamente yo fui en búsqueda primero de respuestas para mí. Yo dentro de la especialidad que tengo también, aparte de psicólogo, la tengo como tanatólogo, que acompañamos en procesos de muerte, el estudio de la vida y de la muerte. Yo comparto cuando hago los seminarios, cuando hago los cursos de tanatología, de duelos y de pérdidas, yo les digo, te está primero hablando alguien que pasó por un duelo, que pasó por un proceso. Y ahí me preguntan, ¿cómo? Le digo, sí. Le digo, imagínate que mi esposa y yo estábamos tan entusiasmados, estábamos en el mejor momento de nuestra vida, nos juntamos por amor, estamos súper felices, estamos llevando nuestro matrimonio de lo mejor, planeamos a nuestro primer hijo, todo muy padre, mi esposa se embaraza, ella como todo detalle, me da la noticia de sorpresa, sí, ya empezamos, ya buscamos, empezamos a ir con sus seguimientos, con su protocolo ginecológico, sí, nos enteramos que era niña, empezamos a preparar todo el cuarto, ya sabes, la primera hija, la reina deseada, todo. Haces toda la historia. Todo era felicidad, todo muy padre. Nace mi hija, ¿sí? Imagínate la super fiesta y luego pues la ves hermosa, decía hermosa porque se parece al papá, sí, bueno, eso ya lo inventé yo, sí, pero fiesta porque mi primer hija, porque hecha con amor, porque había llegado a un hogar con amor, con una pareja fortalecida, con una pareja llena de entusiasmo, con una pareja feliz, hombre, porque estaba ya completa. De repente un día, mi esposa me dice, oye, ven, le veo algo raro a la niña. ¿Cómo? Sí, está como amarillita, de veras, sí. Y ya ves que las mujeres son más observadoras, por lo general, que uno. Y yo, como buen hombre, ¿sí? Que somos prácticos, lo primero que le dije, pues vamos a ver al doctor, ¿no? Ya ves que el hombre busca respuestas, ¿sí? Entonces la mujer es más emocional y a veces el hombre es más práctico, ¿no? Le ves así, pues yo no le veo tanto, pero vamos a llevarla. La llevamos con un doctor y lo primero que nos dijo es, no te preocupes, no tiene nada, ¿sí? Es parte del colorcito y demás. Lo que empezó a notar mi esposa es que su estomaguito le crecía y le crecía. Ah, caray. Entonces ya fuimos a una segunda opinión. Y en la segunda opinión, Adiodato, nos dicen, espérame, tu hija trae un problema y no es sencillo, ¿eh? Ah, caray. Si la acabo de llevar a revisión y me dijeron que no era nada, no. Mira, vamos a descartar, hazle estos estudios. Vamos, le hacemos los estudios. Para esto no había nada de alarma, o sea, eran estudios, ¿cómo se llama? Ordinarios, normales, de protocolo normal. Pues bueno, que le traten lo que traen, ¿no?
Oye, llegan los estudios, Adedato, y lo primero que nos dice el pediatra es: siéntense. Lo que te quiero decir son dos cosas. Primero, tu hija trae un problema que se llama atresia de vías biliares. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Dije yo. Pero soy muy feo. Pero algo no es bueno. Dije, la segunda es que te la tienes que llevar a Monterrey. Aquí no la va a librar tu hija, aquí no la va a hacer, aquí no te la van a atender para eso. Me dijo, ¿tienes seguro? Le dije, sí. Dijo, llévatela. Dijo, es más, te voy a ayudar para que esto sea rápido, dijo, porque está muy chiquita. Total, se hace todo el protocolo y nos vamos a Monterrey. Para esto renuncié a los trabajos, porque nuestra primera hija, el super compromiso, estábamos allá, dormíamos en el hospital abajo, nos turnábamos para cuidar allá a nuestra niña. Total, nos dicen, ¿saben qué? Ya que la checaron y todo, ¿sabes qué? Lo que tu hija necesita es un trasplante de hígado. A esa gravedad está el problema de tu hija. Dijo, y te tengo una mala noticia. No hay hígado, dijo. Llévatela. Y cuando haya un donador, te la traes. No, pues no la trajimos al doctor. Continuamos, mi hija le seguía creciendo su pancita, más amarilla y más amarilla. Y un día que nos hablan de Monterrey, nos dicen, ¿sabes qué? Ya hay donante, ya hay donador, tráetela a tu hija. Y ahí vamos, con toda la ilusión, decíamos, gracias a Dios, ya se va a resolver el problema, ya le van a quitar el hígado y le van a poner otro, y santo remedio. Íbamos con toda la ilusión, con todo el sueño, llegamos a Monterrey, nos recibieron, prepararon a mi hija para la cirugía, a nosotros nos dieron las pláticas que te dan, firmas todo lo que hay que firmar, y entra mi hija a cirugía. 3 horas, 5 horas, 7 horas, cuando sale todo el equipo médico, pásenle. Y lo primero que nos dicen, Alberto, hicimos todo lo posible, pero no pudimos rescatarla. Se nos quedó en la plancha su hija. Dijo, su hija le dieron 3 infartos y el último ya no pudo recuperarse. Dijo, su hija acaba de morir, dijo, murió a tales horas. ¿Cómo enfrentas esa realidad? O sea, imagínate, nosotros íbamos con toda la ilusión, con toda la esperanza. Una nueva etapa. Sí. Y todavía los médicos nos dicen, ahorita la vamos a pasar a la salita para que se despidan de ella, porque la vamos a tener que mandar a su ciudad para que la velen, pero hay que mandarla aquí para que la preparen. Mi esposo y yo abrazados, llorando, llore, ¿sí? En shock. Nuestra hija, nuestra reina, nuestra primer niña. Nos avisan, ya está el cuerpo de su niña. Pásenle a despedirse, porque la vamos a mandar a su ciudad. Entramos y estaba mi hija en una camilla de ahí del hospital. Y mi esposa llore, yo también, ¿sí? Y yo me acuerdo, aquí fue, después lo entendí cuando estudié tanatología, pero yo creo que parte, y no se iguala porque no es lo mismo acompañar pacientes que cuando tú lo vives, claro, ¿estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Pero yo me acuerdo que yo vi el cuerpo de mi hija y yo me acuerdo que fui y me lancé a la cama y lo abracé. Y yo le dije, te amo tanto, mi vida, y me está partiendo el alma verte así. ¿Sí? Mi corazón se parte, mi corazón, y empezó ya a hablarle al cuerpo de mi hija. Y me acuerdo que yo le dije, ¿pero qué crees, mija? Yo te quiero dar permiso. Sí, a mí no se me olvidan las palabras que yo le dije. Yo te quiero dar permiso, mija, para que te vayas a donde te tengas que ir, mija. Pero quiero que sepas que me está partiendo el alma, que me está doliendo, que tú no sabes
la intensidad del dolor que tengo y que estoy viviendo ahorita. De ver a mi princesa, de ver a mi reina, de ver a mi gran ilusión ya sin vida. Pero te quiero decir que te doy permiso como tu papi para que te vayas a donde te tengas que ir, para que descanses en paz. Yo no sé de dónde me salieron las palabras, Adedato, pero créemelo que para mí fue un... Imagínate, mi esposa se queda allá en Monterrey en toda la preparación. Yo me vine manejando, me paró el federal. Yo venía, no sé cómo venía, Tuve que explicarle al federal a qué venía con tanta prisa a Nuevo Laredo. Cuando yo hablo de duelos, cuando yo hablo de pérdidas, me gusta mucho por poner la experiencia que yo viví, para decirle, aplico en mis pacientes primero lo empático. No puedo llegar a sentir lo mismo que tú en tu pérdida, en tu duelo, pero al menos me puedo imaginar porque yo ya pasé por ahí, porque yo ya viví ese dolor, porque yo ya sé que reniegas, te enojas, te peleas, te culpas y demás, te reclamas, pude haber hecho algo más, y mil cosas, pero luego entiendes que todo ese proceso es normal, que todo ese proceso es válido. ¿Hasta qué? Hasta que entiendes que los muertos están y que yo no podía andar cargando el cadáver de mi hija toda la vida y poder decir, ¿sabes qué? Yo era tan feliz, pero desde que se murió mi hija. Yo era tan dichoso, pero desde que se murió mi hija. Para esto, ¿sí? Ya venía, ya estaba naciendo mi segundo hijo. Entonces yo decía, yo necesito soltar el cadáver de mi hija para poder cargar al que voy a tener ahora. Pero te lo digo ahorita de una manera bien, te lo digo normal, natural, pero es todo un proceso, Adedato. No, y son procesos muy, muy dolorosos que no estamos acostumbrados ni preparados para recibirlos. Cuando es parte de nuestro ciclo de vida, recuerden que los hijos son prestados, nos los dieron para educarlos, para desarrollarlos y para encaminarlos hacia un futuro mejor. Nuestros padres también fueron prestados, toda nuestra gente ha sido prestada por un creador que nos dijo, hoy vas a acompañarnos en este recorrido de vida. Si nosotros te hablamos de duelo y los temas que nosotros manejamos es por experiencias de vida, nunca te vamos a hablar de algo que no sepamos, nunca te vamos a orientar en algo que no conozcamos. Al final de cuentas, somos o no somos, este programa lo hacemos precisamente para compartir experiencias de vida, compartir conocimiento, compartir todo aquello que nos da la oportunidad de que tú vivas experiencias, ahora sí que vivas las experiencias que nosotros hemos tenido y que no tengas que tropezarte y aprendas de las experiencias de los demás. Yo creo que es muy válido cuando aprendemos en la experiencia ajena, pero lamentablemente somos tan tercos que queremos experimentarlo en carne propia. Y tenemos tanto miedo de aceptar la muerte de alguien, Adedato, que creemos que es resignarnos y que es dejar de amarlos y de sentirlos. A mí me siguen diciendo, más bien yo lo sigo compartiendo, yo les digo, y créeme que es fecha que me sigue doliendo mi hija, y es fecha que le sigo llorando, la sigo visitando al panteón, me sigue costando tanto porque aparte lo comparto, en la fecha en que murió, Adedato. Mi hija murió un 9 de mayo y la estuvimos sepultando un 10 de mayo. Todos los 10 de mayo, Adedato, ¿sí? Es el día en el que estuvimos sepultando a nuestra hija. Que yo me acuerdo que abrazo a mi esposa y lo primero que le dije es, caray, créeme que jamás pensé que esto fuera un regalo el 10 de mayo. Fíjate que la vida tiene muchas coincidencias y pues no son coincidencias, son diosidencias al final de cuentas. Mi padre murió el 8 de mayo, entonces imagínate también ese proceso cuando yo apenas tenía 17 años, ahorita me acuerdo, ¿verdad? Tenía 17 años, entonces son procesos dolorosos, pero que nos ayudan a solidificarnos, a crecer
y a madurar cuando lo aceptamos y cuando hacemos ese recorrido. ¿Qué es lo que yo no quería, Eduardo? Yo te lo dije, yo no quería andar cargando el cadáver de mi hija. En tanatología decimos una frase: es preferible que te duela ahorita y te duela lo suficiente y llores lo suficiente, sufras lo suficiente para que dejes de sufrir toda la vida. Decirlo es muy fácil, te lo repito, pero es todo un proceso. Pero yo lo entendí, sí, que yo no podía abanderarme, yo no podía agarrarme del cadáver, de la muerte, del cuerpo de mi hija para ser infeliz. Yo no podía entregarle después de muerta esa culpa, ¿no? Decir, por tu culpa, porque ya no estás, porque nos abandonaste, porque no resististe, por tu culpa, ahora tu mamá y yo somos infelices. Ahora yo, sí, ando amargado. Ahora yo dejé de disfrutar lo que hacía. Ahora yo, no, espérame. Y muchos tomamos ese pretexto. Por supuesto. Tomamos el pretexto de lo que nos pasa, lo que le pasa a los demás, para hacerlo nuestro y justificar nuestras acciones. Pues bueno, lamentablemente ya estamos a punto de terminar, más bien ya terminamos, ya estamos en tiempo para terminar nuestro programa, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes que hoy nos acompañaron en este programa de duelo, el programa donde hoy hablamos de un tema que a veces no nos gusta hablar mucho, que es el tema de separarnos de nuestros seres queridos, tanto física como emocionalmente, pero al final de cuentas todos tenemos que vivir esa experiencia y no tenemos que hacerlo más que de la manera madura, de la manera adecuada, viviendo nuestros duelos y buscando la manera de poder sobrepasarlos. Y en caso que no puedas hacerlo, obviamente pues tienes el acompañamiento del psicólogo Carlos Rábago, que su especialidad como tanatólogo es precisamente ayudar a superar esos duelos. Obviamente aquí en nuestras redes sociales podrás encontrar los datos de nuestro amigo Carlos Rábago. Carlos, nos despedimos con tu comentario final. Primero agradecerte, Alberto, me siento bendecido y de veras que si tú sientes, si tú crees que aún hay algo, algún duelo, ¿sí?, alguna pérdida que no la has sanado por completo, es el momento de pedir ayuda. Yo siempre le digo, ten la humildad de reconocer que hay algo que está siendo más fuerte que tú. Porque siempre, siempre, créemelo, va a ser mejor soltar, liberar para sanar. Para que puedas andar con cargas, para que puedas andar sin cargas, sin cargas dolorosas y necesarias. Vamos, yo creo, Beato, que si nos queda claro esta parte, ¿sí?, yo creo que aunque nos duela, aunque nos cueste tomar esa decisión de sanar, yo creo que siempre va a ser la mejor elección. Gracias, Beato, bendecido fin de semana. Bien, pues esto fue Somos o No Somos. No sin antes decirte gracias por acompañarnos. Esperamos vernos el próximo fin de semana en otro programa más de Somos o No Somos. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga a todos y nos vemos hasta la próxima.